Buenas amigos, ¿cómo están? Espero que anden excelente. Hoy voy a hacer un video hablando sobre mi historia, de quién soy, de dónde vengo, qué sabe, quién soy, ¿sí? Soy Leonel del Nevo, tengo 28 años, nací en Argentina, en un hospital público, no en un hospital privado, sino en un hospital público, con mi mamá, Cecilia Pinelli, y mi papá, Sergio del Nevo. Yo tengo una hermana, Mayra del Nevo, mi hermana. Y mi papá y mi mamá, mi papá fue una persona que era fisicoculturista en un momento. Incluso él entrenando en un momento se llevó a desgarrar los abdominales de tanto peso que le ponía. Él me inculcó también la cultura marcial. Él me enseñó toda la filosofía de vida de Bruce Lee. Él era maestro marcial también. Era emprendedor, le iba muy bien. Le iba tan bien que un día incluso mi mamá, debido a eso, renunció a su trabajo. Un día después que mi mamá renunció a su trabajo, se enteró que estaba embarazada de mi hermana. Mi hermana es mayor que yo. Curiosos de la vida, ¿no? A razón de eso, después en el gobierno de Menem, mi papá quebró y desde ahí no se pudo recuperar más. No se pudo recuperar de esa quiebra. Yo siempre fui a un hospital público, o sea, yo cuando nací no experimenté nada de todo el éxito de mi papá. Yo a mi papá lo conocí siendo, o sea, él me crió prácticamente, mi papá y mi mamá. Mi papá siendo remisero, él trabajaba en una remisería con un Renault 9. Y mi mamá era ama de casa hasta un momento que empezó a trabajar vendiendo propiedades. Que así todo no es lo que se dice del mercado de las propiedades, ¿no? Yo arranqué en un colegio público en zona sur. En ese colegio a mí me hicieron bullying, para que se den una idea. Pasé por bullying hasta los 16 años aproximadamente, o 15 años. Hasta los 15 años me hicieron bullying, para que se den una idea. Y yo tenía el pensamiento de que cuando me cambiara de colegio, todo iba a cambiar. Y cuando me cambié de colegio, o sea, y cuando terminó el año, antes de todo eso, obviamente, porque bueno, también consideren que les estoy contando mi historia, ¿no? Hace mucho tiempo que no hablo de mí directamente. Siempre estoy hablando de información, pero no estoy hablando de mí, no estoy hablando de mi pasado, ni nada por el estilo. Siempre hablo de información, nunca hablo de mí. Y en mi familia siempre hubo muchas enfermedades. O sea, mi papá llegó a ser obeso, para que se den una idea. Yo me conozco todos los hospitales porque siempre estuve internado. Mi abuelo era diabético, o sea, era muy gracioso cuando le arrancaban a amputar un dedo, después dos, tres, una pierna, hasta la rodilla, después las dos piernas. Y él hacía chistes, ¿no? De que, bueno, ahora me va a salir más barato solo una zapatilla, decía. Y lo interesante de esto es que hubo muchas cosas que les voy a ir contando. Incluso yo era como, che, ¿cómo puedo organizar mi historia con tantas cosas que tuve que pasar? Desde bullying, desde solucionar problemas familiares con temprana edad, desde los 16 años, que les voy a ir contando a medida que me salga, para ir acomodando todo, para todos. En el colegio yo pensaba que el bullying se debía a ellos, a las personas. Y cuando me recibí en ese colegio y me cambié a otro colegio, el primer año, adivinen qué, yo decía, bueno, ahora acá nadie me conoce, colegio nuevo, vida nueva. Y el primer año, en un momento, me quisieron hacer bullying. Adivinen qué tuve que hacer yo, cortar -10, me acuerdo. Y desde ese momento no me hicieron bullying. O sea, fue muy divertido entender de que yo me había cambiado de colegio, pero seguía siendo la misma persona. O sea, seguía teniendo la misma mentalidad, pero en ese momento dije, no, basta. Y en ese momento se terminó el bullying en mi vida. También en un colegio público. Y lo interesante de esto es que antes, sí, después en ese colegio
En un momento, como mi papá tenía obesidad mórbida, él era remisero, todo el tiempo comía en la calle y comía mal, no contaba sus macros, comía mal, comía emociones, porque la obesidad es una enfermedad. Lo que empezó a pasar fue que él empezó a enfermar y lo internaron en varios hospitales. Cuando yo tenía 17 años hice una cadena por Facebook y le conseguí un respirador artificial. Terminé hablando con un intendente de no me acuerdo de qué provincia de Argentina y le pude conseguir a mi papá el respirador, me acuerdo. Ese Facebook lo borré, si no les mostraría la publicación, ¿no? Lo interesante de todo esto fue que en todo ese tiempo igualmente yo trabajaba, o sea, imagínense que yo mi viaje de egresados después me lo pagué a base de venta de tortas y el buzo de egresados me lo pagué a base de ventas de rifas, o sea, siempre trabajando. Mi primer trabajo fue en un Rapipago cuando yo tenía 18 años, sí, fue mi primer trabajo. Hubo tiempos que iba a limpiarle la carnicería al novio de mi hermana, que él tenía carnicerías y yo le iba a limpiar las carnicerías, los pales. Yo no servía ni para limpiar porque no era lo que yo buscaba para mi vida, la verdad, pero bueno, había que ayudar a casa. A los 18 años, sí, a los 18 años, mi papá fallece no, a los 17. Mi papá fallece a los 17 años, que yo tenía, de obesidad mórbida, para que se den una idea. La obesidad mórbida es que debido a la obesidad que una persona tiene, el cuerpo comienza a fallar, los órganos, todo. Es más extenso que todo esto. Pero bueno, es el primer video. Después, más adelante, les voy a ir contando más, mucho más. Eso es para que me conozcan, para que sepan quién soy. Y desde los 18 me acuerdo haberme hecho responsable de mi mamá, ayudarla, y a mi hermana en todo lo que podía en ese entonces. Hasta que, bueno, ella se puso en pareja y se fue de la casa y me tocó hacerme cargo de mi mamá. El primer trabajo que tuve fue, bueno, además de limpiar eso y cortar pasto con mi primo, fue el hecho de en un Rapipago y levantar quinela. Ahí no duré más de 2 semanas, incluso mi jefe de ese entonces me había ofrecido ser taxi boy, yo con 18 años, 17, me ofreció ser taxi boy. Después de eso, gracias a un grupo de amigos que yo conocía desde el jardín, entré a trabajar en autocrédito. Empecé a vender planes de ahorro, me metí en construcciones. Estuve 2 días. Al tercer día de ser productor normal, al tercer día yo ya estaba trabajando con el equipo, ayudando a las personas, enseñándoles. Al mes me había cansado de la gente y me puse a ser productor independiente y me puse a vender por mi cuenta. Vendía muy bien, la verdad. Solo que me tocaba experimentar en un momento lo que era tener falta de salud trabajando como vendedor y no poder ganar dinero. Entonces lo que empezó a pasar en ese momento fue que directamente hubo problemas y empecé a buscar algo más seguro. Cuando empecé a buscar algo más seguro, encontré en un call center. O sea, tiraba currículum por Zona Shops y Boomerang. Ahí arranqué y empecé a tirar currículum hasta que, bueno, empecé a conseguir un trabajo. Conseguí un trabajo, lo misma temática. Primer día vendí, segundo día vendí, tercer día yo ya estaba ayudando al resto que pudieran vender también, porque me salía natural y me gustaba además, me gusta dar, me gusta ayudar, me gusta contribuir. A los 6 meses de haber tenido ese trabajo me cansé, hice que me echen y que me indemnicen y por primera vez, siendo un chico de barrio, que me crié al frente de una vía de tren, en mi casa, o sea, todo el tiempo escuchábamos los trenes a la noche y era el chiste de la casa era qué tren, qué tren, qué tren, qué tren, es el ruido, para el que viva al frente de la vía lo va a entender. Y lo interesante de eso fue que ahí por primera vez experimenté lo que era ganar dinero sin tener que trabajar, gracias al cheque. ¿Qué empezó a pasar? El cheque me lo pagaron en cuotas, entonces experimenté por primera vez en mi vida lo que era que me pagaran sin que yo trabajara. Entonces yo con el dinero que hice, el primer cheque,
me compré una campera, le pinté la casa a mi mamá, la ayudaba. O sea, debido a la muerte de mi papá y de varias cosas más familiares, mi mamá contrajo una enfermedad que se llamaba púrpura. Esta enfermedad es una enfermedad totalmente emocional que la tiene una persona cada no sé cuántos millones. O sea, de que te toque es casi la misma que la lotería. Y bueno, se la había ganado ella porque era una enfermedad emocional. Debido a eso, bueno, nada, complicaciones, siempre ayudando, contribuyendo, ayudando. Cuando hice que me echaran, me empezaron a pagar, me relajé entonces, pero experimenté por primera vez lo que era tener tiempo y dinero. Y la verdad que a mí me había gustado, porque no tenía conocimiento, la verdad, era ignorante. En un momento el cheque se acabó y dije, bueno, me voy a buscar otro trabajo. Yo no terminé secundario, para que sepan, o sea, no lo terminé, me quedaron un par de materias. Y arranco a trabajar en otro call center, donde en este call center vendía abogados por teléfono. O sea, llamaba a gente y le vendía un servicio jurídico de abogados. Ahí estuve hasta los 21 años. Todos los días viajaba a las 7 de la mañana colgado de la chancha de mármol hasta Capital. O sea, colgando de un tren. En Capital me tomaba un colectivo, llegaba al trabajo, trabajaba 3 horas, ponía break de 30 minutos, tenía que poner en el sistema para ir al baño, cuando iba al baño, cuando comía, todo. Así estuve un buen tiempo. Y yo todos los días que iba al trabajo, cuando iba en el tren, me preguntaba, che, ¿hay algo más? Y veía a la gente también que leía libros. Y yo decía, che, qué persona interesante. Ojalá a mí me gustara leer. A mí también me gustaría leer, decía. Mi nombre es Leo, o sea, es como, me llamo Leo y no Leo. Entonces era como, ¿cómo puede ser esto, no? Hasta que bueno, en un momento me empecé a sentir vacío, realmente. Hasta que un día un amigo me manda un mensaje que él laburaba como maletero en un hotel. En nuestro grupo de amigos era uno de los que más dinero ganaba. Y me dice que había conocido un proyecto, yo no quería escuchar nada. Hasta que bueno, él logra explicarme, me pasa a buscar por mi casa, me lleva a tomar una cerveza, me explica. O sea, mi grupo de amigos en ese entonces era todo el tiempo salir. Y el típico, che, boludo, puto, así, el típico. Hasta que bueno, logra mi amigo pasarme a buscar, me pasa a buscar, me explica, me empieza a explicar sobre una empresa norteamericana que estaban expandiendo en Argentina, que estaban buscando representantes. Ahí por primera vez conocí lo que era el cuadrante del flujo del dinero. Y la verdad a mí lo que me llamó la atención fue el conocimiento. Ingresé a trabajar ahí, formando equipos, captando personas, desarrollando líderes. Era una carrera de liderazgo y de venta de productos, jabón en polvo, shampoo, crema de enjuague, productos de nutrición. Y ahí me fue muy bien. En 10 meses, en el 2017, logré escapar de la Matrix, logré escapar del sistema. En 10 meses logré producir un muy buen dinero, me mudé solo, ayudé a mi mamá, yo me súper separé de toda mi familia, rompí un montón de vínculos. Por eso es que no tengo el Facebook, porque me lo tomé muy en serio y hasta eliminé el Facebook, no lo cerré, lo eliminé, ese Facebook. Pero dije, ¿para qué quiero más contacto con esta gente, no? Así radical. Ahí tuve muchas altas y bajadas, me fue muy bien, viajé por muchas partes y del 2017, en el 2021, mi mano derecha de ese entonces, una persona, lo que hace es un fraude con tarjetas de crédito en el equipo y muchas personas quedaron endeudadas porque los productos no habían llegado. Tuvimos que solucionar todo se pudo solucionar. Mucha gente seguía haciendo el negocio sin ganar dinero, hasta que bueno, yo a razón de la quiebra esa tuve que dejar mi departamento, vender hasta las banquetas, la heladera, tuve que vender absolutamente todo, porque yo también había quedado endeudado por una mala decisión.
Y ahí lo que terminó pasando fue que después yo no quería volver a vivir con mi mamá. Entonces al principio me mudé con unas chicas del equipo, que somos grandes amigos hoy en día. Pero era vivir en pobreza total. Era vivir comiendo fideos y arroz, arroz y fideos, fideos y arroz y fideos, calditos con fideos, calditos con arroz. Hasta que, bueno, nos terminamos yendo un día a las 3 de la mañana cuando se explotó el medidor porque nos habían cortado la luz, me acuerdo. Qué loco cuando cuento esto. Nos habían cortado la luz por falta de pago. Entonces yo trabajaba con un equipo que eran de gitanos y me dijeron, si querés nosotros te colgamos de la luz. Bueno, no da que nos colgaron al revés del medidor y se explotó todo. Bueno, nada, cuestión, tuvimos que terminar desalojando la casa. Ahí me tocó volver a vivir con mi mamá, después de no haberla hablado por casi 3 años. Que no hablaba, yo estaba totalmente alejado de mi familia, por un tema mental, la verdad. A razón de eso, cuando vuelvo, nos agarra la pandemia. Súmenle. Nos agarra la pandemia. Yo venía pidiendo, por favor, que el mundo frenara. Y bueno, gracias a la pandemia el mundo frenó. Y ahí arrancamos. Entonces, el viaje de no hacer nada. Me tomé un receso, estaba totalmente quemado. La verdad venía muy lastimado, venía golpeado. Y me di ese tiempo para mí. En esa pandemia lo único que hice fue mirar series y hacer pan casero con mi mamá. Fortalecer el vínculo. En un momento, un día, me puse... Ya había terminado de ver todas las series que tenía pendientes, de jugar a los juegos que tenía que jugar, de hacer lo que tenía que hacer. Entonces ahí, en ese momento, me acuerdo ir y mirarme al espejo, pesando casi 100 kilos. Yo, encima, mi papá murió de obesidad mórbida, entonces imagínense el tabú de lo que es la obesidad para mí, ¿no? O sea, es falta de salud completamente. Entonces ahí me miré al espejo, yo ya tenía la información, porque vos podés quebrar, vos podés perder todo, podés perder todo. Lo importante es esto: si vos tenés esto bien, podés volver a hacerlo 1.000.000 de veces más. Es agarrarte de los archivos de riqueza. Entonces, como yo formo líderes, porque soy uno, entonces lo que hice fue, bueno, voy a ver si la información que tengo realmente es práctica. Entonces empecé a dibujar una línea de vida de todos los años que viví y me puse a poner lo mejor de cada área, de cada año, cómo estaban relaciones, cómo estaban dinero, cómo estaban físicos, y me puse a fijar lo mejor de cada año. Y dije, bueno, ¿y si hago que lo mejor de cada año ahora lo tenga solo en uno? Solo en uno. Y cada año me enfoco en que sea mejor. Fue como una revelación. Me di cuenta de que tenía que ganar un día o repetir el resto. Ganar un día y repetir el resto. Ahí me di cuenta de eso. De ahí me empezaron a surgir varias ideas de tatuajes. Todos mis tatuajes tienen significado. Entonces, yo sabía que me iba a hacer rico. Yo lo sabía. Sabía que me iba a hacer rico, lo sabía. Puse a poner el trabajo con mis últimos 200, 300 dólares. Fui y pagué con una parte del dinero, lo último que tenía. Fui y pagué CrossFit. Yo no entrenaba hacía 3 años. 4. Pum, primera clase, casi desmayado, tirado en el piso, en la entrada en calor, ni siquiera en el entrenamiento. A razón de eso, después, empecé a poner el trabajo todos los días. Entrenaba, leía, escuchaba audios, me comía bien, o sea, hacía una buena alimentación, porque como mi papá murió de obesidad, empecé a hacer lo que es varios tipos de alimentaciones. En mi casa pasamos por alimentaciones macrobióticas, que son alimentaciones comiendo semillas, la alimentación keto, fuimos a deportólogos, nutricionistas, la paleo, la vegana, la carnívora, todos los tipos de alimentaciones los hicimos. Gracias a eso descubrimos cómo funciona realmente el cuerpo. Después de eso, lo que empezó a pasar
fue que cada día me empecé a sentir mejor. Gracias a eso, cerrando los vínculos, viendo quiénes eran las personas que iban a estar verdaderamente en mi entorno. Un día yendo a un círculo me dijeron: Leo, qué bueno que estás acá, te extrañamos. Y ahí encontré un lugar, por así decirlo. En el tiempo me presentaron un negocio para empezar a trabajar con una empresa privada de Dubái, de Network Marketing. Y yo arranqué. En menos de 2 años me había ido demasiado bien, demasiado bien. Lo único fue que como me iba tan bien, me cegué. Realmente me cegué, me fanaticé, dejé pasar muchas cosas de largo y no me di cuenta de varias señales que habían aparecido. Entonces, lo que terminó pasando en un momento fue que la empresa se terminó fugando con todo mi dinero, el dinero de todo el equipo y el dinero de todos los clientes. Ahí se puso oscuro. ¿Por qué? Porque no solamente fue eso, sino era que como yo venía ganando tanto dinero, venía ganando dinero, pero yo había frenado, el dinero había crecido más que mi persona. Porque ¿qué pasó? Yo venía alineado, venía haciendo las cosas bien, pero cuando vos empezás a ganar dinero, más opciones empiezan a aparecer y las opciones te vuelven blando. Las opciones te terminan volviendo blando. Yo estaba ganando tanto dinero en un momento que me fui a vivir a Puerto Madero y lo que hacía todo el tiempo era salir de fiesta, estar con amigos, drogándome, fumando faso. Me levantaba con un faso en la mano, me acostaba con un faso en la mano, salía de fiesta, tomaba una pasti. Ganaba tanto dinero, pero me sentía vacío. Me sentía vacío porque estaba desalineado de mi propósito. Yo no estaba cumpliendo mi rol en esta vida de servir a mi propósito, de ayudar a despertar soñadores. No lo estaba haciendo, no estaba haciendo eventos, no estaba bajo mi control lo que yo estaba haciendo, no era dueño de nada, era un productor. Y lo que terminó pasando fue que no solamente fue esa quiebra, sino que también estaba en un entorno que me invitaba a las drogas. Yo no estaba completamente alineado, me terminé desalineando. Y lo que terminó pasando fue que me volví blando. Me agarró la quiebra siendo blando. Estuve más de 6 meses investigando qué hacer, viendo qué hacer. Me llamaron de millones de maneras me llamaron. Cuando siempre la idea fue aportar, poder dar, ayudar, contribuir. Y después de eso, a los 6 meses, conozco otra empresa. Pero yo digo, bueno, había analizado más de 20. Digo, esta empresa, con todo lo que estudié, conozco a los dueños, debe ser buena. Viajé, la conocí a los dueños, empecé a hablar con ellos, conocí a personas que estaban involucradas en el proyecto hacía mucho tiempo, conocí personas que estaban involucradas incluso con los dueños hacía 15 años, 20 años, era wow. En esa compañía estuve dedicándole 1 año y medio de mi vida. Ese año y medio que le dediqué, yo quería disfrutarlo, realmente quería disfrutarlo y no lo pude disfrutar realmente. No pude dar mi 100%. Cada paso que iba a dar no me salía. Y yo decía, ¿por qué no me sale si yo sé que soy muy bueno y sé cómo hacerlo, ¿no? Cuestión, yo creo en la protección divina. Esa compañía resultó ser prácticamente lo mismo que la otra. A pesar de lo que digan hoy en día, todavía no terminaron de pagar. Para que se den una idea, también se fueron con el dinero. Si bien están pagando, siguen dando la cara, siguen hablando, hacen Zooms y todo. El tiempo dirá, ojalá que sí, la verdad que sí, ojalá que sí, porque esta fue mi tercera quiebra. Piensen que fui de la nada acá. No les voy a dar número, pero sí fue
5 figuras en dólares. En la segunda quiebra fui de $200, porque era lo que tenía, de $200, fui a 6 figuras en dólares. Y en esta última no fui a más de 5 figuras, es más, perdí dinero, o sea, sigo perdiendo dinero. Y hoy en día decidí hacer un cambio, decidí darme cuenta de qué es lo que yo estoy buscando. Y yo hoy en día pude superar varios obstáculos. Pude superar la obesidad mórbida de mi papá, la muerte. Pude superar las drogas. Pude superar 3 quiebras. Tengo la mentalidad de un fucking ganador. Vine para aportar al mundo. Sé cuál es mi propósito en esta vida. Y esto te lo conté todo para que sepas quién soy yo. Para que después no te digan algo que no soy. Porque de eso se trata. La verdad es lo que te va a hacer libre. De eso se trata. Así que, gente, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Leonel del Nevo. Estas son todas mis redes sociales. Yo voy a estar compartiendo con ustedes continuamente información de valor para que sepan cómo yo, una persona que nació viendo las vías de un tren, pudo pasar de ver las vías de un tren a poder tener las mejores vistas del mundo. Porque si yo pude, vos podés. No te voy a hablar de teoría, te voy a hablar de práctica. Te voy a contar cómo el fitness cambió mi vida. Te voy a contar cómo mis hábitos pudieron hacerme quién soy. Te voy a contar cómo pude y cómo puedo y cómo voy a poder todo el tiempo ganando un fucking día a la vez. Dándome cuenta que nadie nunca me regaló nada y nunca fue talento, siempre fue disciplina. Así que vos que estás mirando este video, si algo de todo esto te resonó, genial, y si no, bienvenido igualmente. Se trata justamente de eso, de conocernos. Así que, let's go familia, vamos a crecer juntos. Chao, chao.